quiero profundizar en la redención de Judá, si podemos hablarlo de este sentido. Judá se ofrece, dice, hey, no te quedes, que Benjamín no se quede aquí como esclavo, yo me quedo en lugar de él. Yo le dije a mi padre que me hacía responsable, yo me quedo, déjalo ir. Y es un momento que ni José se aguanta, ¿no? Ahí es el momento donde ya le revela la verdad. Y quiero analizar el por qué sería un momento tan especial, tan emotivo, pero también tan sublime. Quiero hablar de 3 tipos de redenciones que podríamos pensar que Judá estaba buscando en este momento. La primera es la que tal vez todos pensamos en el mismo momento. Bueno, él quería reparar dentro de lo posible los daños físicos que había causado. Quería redimirse ante José, podríamos decirlo en cierto sentido. Y creo que Ben Sigue me sugiere esa idea. Judá había sido el que había propuesto vender a José en primer lugar y ahora estaba propuesto a entregarse como esclavo. Es decir, yo voy a cuidar de mi hermano y estoy dispuesto a poner mi otra mejilla por mi hermano. Ya no lo voy a vender en Egipto, ya no lo voy a vender a mercaderes, ahora voy a ponerme para cuidarlo. Y vemos como ese cambio en Judá, ¿no? Sin embargo, creo que hay algo más ahí. Si nosotros lo vemos bien claramente, parece ser que hay un principio claramente reflejado del arrepentimiento. Piensa en esto. Judá había traicionado a su hermano vendiéndolo como esclavo y ahora él estaba dispuesto a ser un esclavo para salvar a su hermano. Parece ser que en cierto sentido Judá, estaba tratando de restituir. ¿Qué es lo que haces como parte del proceso de arrepentimiento? Bueno, rompí tu lápiz o me robé tu lápiz, te lo repongo. Hice un daño dando a alguien más por esclavo, ahora estoy dispuesto a darme a mí como esclavo. Estuve dispuesto a traicionar a mi hermano vendiéndolo como esclavo, ahora yo estoy dispuesto a ser el esclavo para salvar a mi hermano. Y observamos esta parte del arrepentimiento, de la restitución muy clara en las acciones de Judá. Estoy dispuesto a pagar. Quiero pagar. Ahora, esta era la parte de perdón hacia los daños físicos. Podríamos decir que Judá estaba buscando el perdón de los daños físicos que le había incurrido a José. Pero no solo pensamos en que eran los daños físicos que había hecho o que había causado vendiendo a José como esclavo. Si nosotros vemos el diálogo no termina diciendo, yo no quiero que mi hermano sufra. ¿Qué dice? ¿Por qué es que no quiere hacerlo? Porque, dice el versículo 34, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Ya una vez volví sin el joven. Hace 20 años regresé sin el joven. ¿Cómo podría hacerlo otra vez? No podré, por no ver el mal sobrevenir sobre mi padre. Por un lado, podríamos analizar que Judá decía, yo sé que es perder 2 hijos, no quiero que él pase por eso. Y tal vez eso también conmovió a José. Sabemos que hay cosas que faltan de la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que no es un diálogo donde Judá le explica, permíteme hacer esto, yo perdí a mis 2 hijos y no quiero ver a mi padre pasar por lo que yo pasé? Tal vez fue parte de lo que conmovió a José, pero en este otro ángulo, buscando la redención, no solo evitar el dolor de su padre, sino entenderlo dentro de un contexto del arrepentimiento. Este es el equivalente a decir, una vez ya le hice esto a mi padre, no lo quiero volver a hacer. ¿Qué principio del arrepentimiento es este? El abandonar el pecado, el no volverlo a cometer, ¿cierto? Parece ser que Judá está en todo este proceso de arrepentimiento diciendo, ya quiero restituir y yo voy a ser esclavo, así como un día vendí por esclavo a mi hermano, ¿no? Ahora no quiero volver a caer en el mismo error de haberle arrebatado o dejar a mi padre sin su hijo. No otra vez, no voy a permitir que vuelva a pasar. Y vemos, tal vez esta era parte de la determinación que José vio en Judá y que lo conmovió tanto. Decir, no vuelvo a hacerle esto a mi papá. Nunca quiero volver a caer en esto. Y podemos relacionarlo mucho con el arrepentimiento. ¿En qué momento hemos pasado por ese instante en el que decimos, nunca, otra vez, no, nunca. No lo vuelvo a hacer. No me importa si tengo que quedarme aquí como esclavo toda mi vida. No vuelvo a hacer lo que hice. No lo vuelvo a hacer. Y vemos este corazón contrito de Judá, dispuesto a hacer lo posible para abandonar el pecado, para no volver a caer en él, por así decirlo, ¿vale? Y ahora, vemos si lo podemos como en una escala de cómo va progresando Judá.
El primero tenía que ver, o el primer principio que analizamos, era buscar la redención ante José. Le hice un daño a José, quiero reparar ese daño dentro de la medida de lo posible, ¿sabes? Y en este sentido estaba buscando tal vez el perdón o la reparación de los daños físicos causados. En este segundo punto, cuando hablaba del papá, tal vez Judá también se había dado cuenta que arrepentirse no es solo de lo que yo le hago físicamente a las personas, sino también del daño emocional que puedo causarles con mis palabras, con mis acciones o con la falta de palabras y con la falta de acciones. Parece ser que va como en una escalerita. Sí, arrepiéntete de las cosas que le haces a las personas, pero también arrepiéntete de las cosas que les haces sentir por lo que no haces también. Y ahora parece que vamos a un tercer pilar de arrepentimiento o de perdón. Porque ya no es solo los daños físicos que le hago a los demás, ya no es solo buscar perdón por esos daños físicos a otros, ya no es solo buscar perdón por el daño emocional o espiritual hecho a los demás, ahora busco perdonar los daños físicos, emocionales y espirituales que yo mismo me he hecho. En este caso no es buscar la redención con José, no es buscar la redención ante un padre que hice sentir mal. En este momento es la redención hacia mí mismo. Aquí estamos hablando del perdón propio. ¿Y por qué hablo del perdón propio? Bueno, ¿qué tendría Judá que perdonarse a sí mismo? Había dañado a otras personas, no a sí mismo. ¿Estamos seguros? Quiero que analicemos la vida de Judá y el contexto de este personaje para pensar, tal vez también quería perdonarse a sí mismo. Mira, si nosotros lo pensamos así, Judá había perdido a 2 hijos. Tal vez en cierto sentido, el salvar el hijo de un padre le daría el alivio que él sentía por tal vez no sentir que pudo salvar a su propio hijo. Tal vez podría sentir la redención en ese sentido. No me perdono porque yo perdí a mis hijos, pero si logro salvar al hijo de alguien más, tal vez pueda sentir un poco de paz.